Distinguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del estatuto institucional, el señor presidente ha convocado esta noche a sesión solemne en homenaje al 203 años del aniversario de la Independencia Nacional. La mesa de honor está presidida por el señor académico de número, doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Lo acompañan el señor académico de número, doctor Óscar Pamos Reina, vicepresidente, quien tendrá a su cargo el discurso de orden. El doctor Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú. El académico de número, doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, secretario permanente. Saludamos la presencia en la sala de distinguidos académicos, honorarios, eméritos de número, asociados y correspondientes. Así como también nos acompaña en la mesa el señor viceministro de la cartera de salud. Insisto, saludamos a la presencia en la sala de distinguidos académicos, honorarios, eméritos de número, asociados y correspondientes, así como invitados, autoridades políticas, diplomáticas, académicas e institucionales. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión, presente. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. Solicito a los señores concurrentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Somos libres, seamos, siempre seamos, siempre, que antes niegues, son luces que son, que faltemos al voto solemne, que la patria le nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le nuevo. En su cima los Andes sostengan la bandera prendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Al voto solemne, que la patria le dé nuevo, que valemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo, que valemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, daré lectura al acta de la Declaración de la Independencia del Perú
¿no? Y la presentación del conferencista. Texto del acta de la Declaración de la Independencia del Perú. En la ciudad de Los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído, impuestos de su contenido, reducido a que las personas de reconocida probidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresasen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera, y que para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento se conteste con copia certificada de esta acta al mismo señor excelentísimo, y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolomé, arzobispo de Lima, Francisco de Zárate, y siguen firmas. Unos días después, ¿ya?, el día 28 de julio, se proclama la independencia del Perú. El 28 de julio de 1821 se reúne el Cabildo Abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. Don José de San Martín proclama y jura la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Es muy grato presentar esta noche a nuestro conferencista, académico de número, doctor Óscar Pamo Reina, vicepresidente de nuestra institución. El doctor Pamo Reina es especialista en medicina interna, doctor en medicina, expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, fellow del American College of Physicians, expresidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, editor de la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, académico de número en la Academia Nacional de Medicina y actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Invito al doctor Pamo para que nos brinde el discurso de honor. Bien, gracias por la presentación, doctor Zabaleta, distinguido miembro de la mesa de honor, distinguidos académicos, autoridades, señoras y señores. Quiero empezar agradeciendo al doctor Gustavo González por invitarme a estar esta noche con ustedes. Esta es una sesión tradicional de la Academia Nacional de Medicina. Se realiza para el aniversario patrio. Este año coincide, un aniversario más, y además son 200 años de la capitulación realista y que prácticamente dejó libre a las nacientes repúblicas de América del Sur. Si bien es cierto que voy a hablar de medicina, pero la medicina está inmersa dentro de un contexto social y económico del cual no se puede desligar. Y
Fíjense, la independencia de los pueblos de América era algo que se venía de todas maneras. Existía el antecedente de la independencia de las colonias norteamericanas, la Revolución Francesa, y aquí en esta parte del mundo hubo varias rebeliones, todas ellas focalizadas, fueron, digamos, contenidas por el ejército realista. Y sin embargo hay que resaltar que en 1804 la primera naciente nación que se independizó en América fue Haití. Fue muy cruento, una gran matanza de franceses, pero la historia es larga, nos quedamos ahí. Fue la primera naciente república, ¿no?, que logra independizarse. Y luego van a seguir en las diversas regiones de América del Sur, en lo que ahora es Argentina, Uruguay, lo que ahora es Venezuela, Colombia, etcétera, diversos focos tratando de independizarse, ¿no? Pero yo quiero aprovechar esta línea del tiempo para resaltar un hecho. En 1808, España se vio invadida por Francia. España se declaró neutral en la guerra napoleónica y Napoleón decidió invadir Portugal, que era aliada de Inglaterra. Pidió permiso, se lo dieron, y una vez en España, se queda en España y lo obligan a abdicar al rey, y Napoleón nombra a su hermano como el rey de España, a José Bonaparte. Entonces los españoles inician su guerra de independencia. Fíjense, estamos hablando de 1808 a 1814, en medio de esa efervescencia que había en los pueblos de América del Sur. Fernando VII, el rey depuesto, nuevamente va a ser repuesto en su lugar. Él regresa en 1814, se vuelve al régimen absolutista, y hacia 1820 se prepara un ejército para venir a América del Sur a poner orden. Y los oficiales de ese ejército se rebelan. Uno de ellos fue Rafael del Riego. Eso ocurrió en 1820, y nuevamente lo obligan a Fernando VII, no a abdicar, pero a aceptar la Constitución de 1812, que después la voy a mencionar, una Constitución liberal, que daba un modelo de monarquía constitucional. Entonces, en ese trienio le llaman el trienio liberal. Se inicia una guerra civil. Nuevamente, los franceses invaden esta vez España para poner orden y lo reponen a Fernando VII. Eso se los dejo ahí porque fíjense, si no hubieran ocurrido estos dos eventos, la independencia de los pueblos de América hubiera durado probablemente muchos años más, ¿no? Hacia fines del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, en Inglaterra ocurrió la revolución industrial. Se inventó la máquina a vapor. Aparecieron las grandes fábricas, los grandes telares, motadoras, donde hombres, mujeres y niños trabajaban de sol a sol. En la química hubo grandes descubrimientos. Se fue conociendo la materia, la energía, aparecieron las leyes de las combinaciones químicas, las leyes de los gases, se fue conociendo la estructura atómica, y lo mismo sobre todo en físicas, matemáticas, hubo grandes avances, el cálculo diferencial, en astronomía, pero si ustedes ven, todos estos conceptos no llegaban a esta parte del mundo. No llegaban, ¿por qué? Porque, en primer lugar, quienes iban a la universidad era gente de muy buena posición económica. Los libros hasta 1812 se publicaban en latín, exclusivamente. No todos leían latín. Los tirajes eran relativamente cortos. Y la venta de libros hacia el resto del mundo, por ejemplo, hacia esta parte del mundo, no era fácil porque había un monopolio comercial. Y la Iglesia regulaba el tránsito de libros. Tenencia de libros prohibidos era un delito. Libros prohibidos le llamaban a todo aquello que estaba en contra de lo que decía la Biblia. Pero todo este conocimiento, hacia 1821-24, cuando ocurre nuestro proceso de independencia, todo este conocimiento no llegaba a esta parte del mundo. En filosofía está recortada
esa diapositiva, durante todo el siglo XVIII existieron dos corrientes: la racionalista, que creía en las ideas preconcebidas, el conocimiento a priori, y el empirismo, basado en que el conocimiento era producto de la experiencia, ¿no? Ante estas corrientes racionalistas y empiristas, teníamos al romanticismo, lo tuvimos en la literatura con grandes personajes, en la música, en la pintura y en la arquitectura también. España se había rezagado científicamente y tecnológicamente frente a Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, estos últimos 4 reyes del siglo XVIII decidieron adoptar una serie de medidas, como enviar a sus estudiantes o técnicos hacia profesionales a perfeccionarse al extranjero, y las artes manuales, y la fundación de una serie de institutos y sociedades científicas, ¿no? A este periodo es lo que se llama el despotismo ilustrado o la ilustración en España. Esto llega a América del Sur, lo vamos a ver, llega tarde pero llega, ¿no? Transitar hacia América no era fácil, conseguir permiso no era sencillo. Sin embargo, ya bajo este periodo de la Ilustración tenemos las grandes expediciones científicas de la Condamine, Luis Pavón, Montenflick, Malaspina, Humboldt con el francés Bonpland. Humboldt estuvo aquí en el Perú en 1802, y la expedición filantrópica de Bagnis y Salvanier, que ocurrió entre 1803. Jenner encontró que inoculando el suero de las pústulas que había en la fiebre de las vacas, la vaccinia, eso prevenía contra la adquisición de la viruela. Demostró que era efectivo. Inmediatamente el ejército inglés lo adoptó, y el rey de España, al enterarse la queja de que en las colonias la gente se moría con viruela, envió la expedición filantrópica. Balmis llegó hasta Centroamérica, México, y se fue a Filipinas, y Salvani continuó, vino al Perú, aquí lo hicieron profesor de San Marcos, honorario, y se dirigió hasta La Paz. Él en todo el camino arrastraba su tuberculosis y murió con hemoptisis en Cochabamba, ¿no? Esta es la famosa expedición filantrópica de la vacuna, en aquellos años en que había muchos movimientos independentistas, ¿no? Fíjense, así como en España se formaron en el periodo de la Ilustración, diversas sociedades e instituciones, aquí también hubo una copia, no siempre, pero la hubo, se fueron formando. Europa era muy diferente a como está recortada esta figura, a como la conocemos ahora. No existía una Alemania, había una Prusia oriental y una Prusia occidental, diversos estados, condados. Italia estaba totalmente fragmentada. Italia recién fue una república a partir de 1850. Había el Reino Unido, el Reino de España, el Reino de Portugal, el Reino de Francia, el Reino de Rusia, el Reino de Suecia, ¿no? Hispanoamérica, mira, eso era Hispanoamérica en esa época. Había que agregarle Filipinas. Venir de España al Perú, fíjense, en aquella época los barcos eran de vela, demoraba 3-4 semanas. Había 3 maneras: llegaban hasta La Guaira, y de ahí por tierra 3-4 semanas más hasta llegar a Guayaquil, y de ahí venirse por barco a Lima. La otra ruta era llegar hasta Buenos Aires y por tierra al Alto Perú y llegar a Lima, Cusco, Huamanga y Lima, ¿no? Y la otra era a través del Cabo, muy largo, a través del Cabo de Hornos. Inglaterra había perdido las colonias norteamericanas, sin embargo tiene participación en lo que es Belice, la Guyana. Pretendió en algún momento apoderarse de Uruguay y Argentina, pero fueron rechazados. Francia se quedó con Quebec, en lo que ahora es Canadá. Vendió la Luisiana, Napoleón le vendió la Luisiana a Estados Unidos, la Martinica y la Guyana francesa. Holanda
bueno, le vendió la isla de New Amsterdam, que era ahora Nueva York, se la vendieron a los ingleses que después terminaron mandando a los norteamericanos. Se quedó con algunas islas, Aruba y la Guyana holandesa, ¿no? Entonces, pero definitivamente que el gran imperio español tenía buena parte de presencia en lo que es toda América. Y todo eso va a cambiar en pocas décadas, ¿no? Este era el Perú, hacia 1815. Tenía 8 intendencias: Trujillo, Lima, Arequipa llegaba hasta Tarapacá, la intendencia de Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y la capitanía de Maynas, ¿no? Actualmente muy reducido, ustedes saben. En 1776 el virreinato del Perú fue dividido y se formó el virreinato de La Plata. Toda esta parte sur del continente, la Patagonia era tierra de nadie realmente, ¿no? En esa época. Chile era una capitanía, Brasil no existía como tal, es dominio de Portugal. La palabra Brasil recién aparece en 1834. Fernando VII fue el rey de España con los cuales sucede todas estas historias. Él es depuesto, como dije, por los franceses en 1808, viene la independencia de España, la logran en 1814, pero en su ausencia, en la ausencia de Fernando VII, se reúnen las asambleas, se forman las Cortes de Cádiz y se pide que en las provincias de ultramar se formen las juntas de gobierno, porque si no había un rey, el virrey no tenía a quién representaba. Entonces se pide que se formen juntas de gobierno con las principales autoridades. Eso sí, el primer punto era respetar la autoridad del rey Fernando VII, no reconocerla. Y es así como se van a formar las juntas de gobierno. En las Cortes de Cádiz se dio esta constitución de 1812, una constitución muy liberal porque se encontraba en muchos puntos contra la monarquía absolutista. Se hablaba de derechos individuales, se hablaba de división de poderes y sobre todo de libertad de prensa, garantizar la libertad de escribir, imprimir y publicar, ¿no? Cuando regresa Fernando VII al trono, retira esta constitución, se vuelve al absolutismo. Lógicamente había muchos españoles en contra de lo que hacía Fernando VII, ¿no? Estos son los sitios donde se formaron las juntas de gobierno, pero el Perú no se formó. ¿Por qué? Porque Abascal no lo permitió. Y en el Perú estaba concentrada la mayor fuerza militar. Abascal, militar de carrera, con formación académica, es nombrado al virrey del Perú. Él llega por Buenos Aires y hace el camino, prefiere hacer el camino por tierra hasta llegar a Lima y conoce cómo era el virreinato. Es uno de los principales, digamos, que desarrollan la ilustración en el Perú. En su periodo se va a levantar el Cementerio General de Lima, el Colegio de Medicina de San Fernando, el Jardín Botánico, entre otras obras. Abascal viene a ser el virrey número 38. Estos son los últimos 3 virreyes con los cuales sucede la historia del Perú entre 1821 y 1824. Abascal, Pezuela y La Serna. Ya le hablé de las intendencias del Perú. La población del Perú hacia 1827 era de 161.000 habitantes, hablando de la intendencia. Fíjese que la intendencia de Cusco tenía más población que la de Lima, porque era más comercial. Lo mismo la de Huamanga, Ayacucho, Arequipa, ¿no? Maynas, que es prácticamente toda la selva, tenía solamente 58.000 habitantes, ¿no? ¿Cómo era la composición en Lima? En Lima, si hacemos la proyección, para 1821 debió haber
de unos 60.000 a 70.000 habitantes. Fíjense cómo entre 1700 y 1790 ha habido un pequeño incremento de la población, no mucho. Bueno, aquí verá uno las guerras, las enfermedades y el terremoto de 1746 que destruyó Lima. Se habla de 1.300 muertos y en el Callao de 3.500 muertos, ¿no? Fíjense, españoles solamente había el 38%, indio, había poco indio, porque los indios no eran citadinos, trabajaban en el campo, fuera de las ciudades, en lo que ahora son nuestras provincias. Mestizos, pocos, llegan al 9%, mulatos, cuarterón y blanco con mulato, blanco con cuarterón, decís ahora al quinterón, negro, zambes, indio con mulato, y ustedes ven, si ustedes, fíjense, chinos no es que hubiera asiáticos, había muy pocos asiáticos que venían por el lado de Filipinas, México, y llegaban a Perú, pero comerciantes. Pero chino se refiere a, igual si en México se le llamaba chinos a la combinación de indio con sambo, ¿no? De ahí la chinachola, sobre todo en la costa peruana, costa norte. Si ustedes suman todos los afrodescendientes, sale casi 45%. Y ellos vivían en las casas de los señores, eran en las caballerizas, en la cocina, en la jardinería, etcétera, etcétera. Por eso aquello, después de, que no lo dijo, pero el que no tiene de inca tiene de mandinga, tiene cierta base. Esta era Lima, fíjense, una ciudad amurallada, el río Rímac, el río Rímac, y al otro lado el barrio de San Lázaro, que era el barrio de los indios y de los afrodescendientes, que es el Rímac, ¿no? Ustedes ven, esta es la Plaza de Armas, esta es el hospital de San Andrés, hospital de Santana, esto es lo que es la plaza, actualmente la Plaza Raimondi o Plaza Italia, ¿no? En lo que es el Congreso, es de la Plaza del Congreso, este es San Marcos, este es la Inquisición, el Hospital de la Caridad, el Hospital de ¿cómo se llama?, de San Pedro de Nolasco, que era el Hospital de los Clérigos, el del Espíritu Santo, de los marineros, ¿no? Era así como estaba distribuido Lima. Esta es una acuarela de 1845, pero da una idea de cómo era Lima, atravesada por acequias, las excretas, no había servicios higiénicos, agua y desagüe, el agua era de pozo, había mucha contaminación, las excretas se tiraban a la acequia o a la tierra. Era como en todas las grandes ciudades del mundo, igual era en París, en Roma o en Madrid, ¿no? Los gallinazos, ustedes ven, esta es la Plaza de Armas. ¿Qué se enseñaba en San Marcos? Eso es lo que se enseñaba en San Marcos. No había ciencia. Dentro de la Ilustración se forma el Convictorio de San Carlos, y aparte de teología se enseñan ciencias naturales, se enseñan matemáticas, se empieza a enseñarse matemáticas. Y en 1808 se forma el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. En San Marcos había 4 cátedras. El ejercicio de la medicina era regulado por el Real Tribunal del Protomedicato, que autorizaba el ejercicio profesional, verificaba títulos. Y es en este periodo, hacia fines del siglo XVIII, en que se fue formando un grupo de intelectuales que comienzan a publicar. Se forma una academia filarmónica que termina siendo después la Sociedad Amante del País, y publican el Mercurio Peruano, del cual sale durante 4 años se publica esta. Y es con estas ideas y las publicaciones de aquella época va naciendo el concepto de Perú como nación, ¿no? ¿Cómo era la medicina? La medicina estaba muy atrasada, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. No se conocían las causas de las enfermedades. La medicina humoral hipocrática era la que pervivía. Aquello de que las enfermedades eran por un desorden de los humores, y para eso se hacían purgas, se hacían sangrías, y
aparecían nuevas doctrinas, todas ellas como nuevas, ¿no? Duraban algunos años y después eran olvidadas. Había avances en anatomía, en fisiología, pero todos eran puntuales, no era concatenado. En anatomía patológica, Morgagni demostró que las enfermedades producían alteraciones en los órganos, y Bichat, más allá, fue que había alteraciones en los tejidos. Entonces, poco a poco comenzó a conocerse la nosografía de las enfermedades. Ustedes se imaginan, ahora en un paciente uno puede hacer el diagnóstico de 2, 3, 4 enfermedades, pero en aquella época se les hacía un mundo. Entonces se fue reconociendo las enfermedades. Comenzó, ¿para qué esperar que el paciente vaya a la autopsia para encontrar las alteraciones en los órganos si podemos detectarlas antes, en vida? Comenzó el método clínico, la auscultación, la percusión, ¿no? Luis daría hacia 1821-25 un gran salto cuando demostró que a los pacientes con neumonía, un grupo sin sangría y un grupo de neumonía con sangría, los dos seguían la misma evolución, ¿no? Recién aparecen las estadísticas. Y Jenner en la medicina de salud pública, que ya lo comentamos. El médico facultativo era de buena posición económica que podía ir a la facultad de medicina. El cirujano latino, generalmente de buena posición económica, sabía latín. El que no lo sabía era un cirujano romano, eran todos prácticos. Las parteras y comadronas, como siempre, y había muchos curanderos. La atención se hacía en los domicilios. En los hospitales iba la gente pobre, había hospicios para la gente menesterosa, asilo para los tullidos, desvalidos, ¿no? La iglesia tuvo gran participación en el cuidado de los enfermos. Estas son dos acuarelas de Martínez Compañón, el otro parece que es un niño con viruela. Los hospitales, se crearon diversos hospitales en todo lo que era el virreinato. Casa de huérfanos y expósitos. Expósitos eran aquellos niños que generalmente una mujer joven dejaba en la puerta de una iglesia, de un convento. Había hospicios, y no solamente en Lima, sino en todo el virreinato. Fíjense, esta es una estadística de 1790, donde los hospitales de Lima, en un año hay 10.830 enfermos y mueren 1.020. Un 10% se muere. Curados, un buen porcentaje, en realidad curados, digamos, evolución natural de las enfermedades, porque no había tratamientos efectivos. Las órdenes religiosas tenían una gran función en cuidar a los enfermos, había algunas órdenes muy conocidas. ¿Qué cosa eran las enfermedades de la época? Desde los catarros comunes hasta la neumonía, la diarrea, la disentería, las fiebres entéricas, viruela y sarampión hacían periódicamente brotes epidémicos, varicela, tos convulsiva, la difteria era conocida como garrotillo, la escarlatina producida por el estreptococo hemolítico producía el eritema, faringite y la alfombrilla, ¿no? La malaria era conocida como terciana, el tifus exantemático, transmitida por los piojos, muy frecuente porque la gente no se bañaba. Ahora vamos a ver algunos detalles. Las fiebres como una rociola, el famoso tifus manchado, el tabardillo. La tuberculosis campeaba en todas partes del mundo. Sífilis al lado, y había brotes también de lepra. Mujer que daba luz, mucho cuidado porque muchas de ellas hacían fiebre, y era el famoso sobreparto, la fiebre puerperal, la endometritis puerperal, que era sinónimo de muerte. Los traumatismos estaban a la orden del día, y sobre todo las heridas y secuelas de guerra. En aquella época, cada parroquia tenía su feligresía, y cuando alguien fallecía lo enterraban en el campo santo de la feligresía. A los notables los enterraban cerca del altar. Eso ustedes lo ven a ver en la catedral de Lima, por ejemplo, o en las catacumbas de San Francisco. Cada cierto tiempo se llenaban los campos santos, entonces sacaban todos los huesos y formaban un mosaico que los colocaban en las catacumbas. Entonces había una ciudad pestilente. Se temía que esos miasmas que emanaban producían enfermedades, era la creencia. Entonces, en la época de Abascal, se crea el Cementerio General de Lima, ¿no? 1808, por primera vez. Hacia esta época también, ya en España se había juntado la medicina y la cirugía, y siguiendo ese concepto, se forma el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, ¿no? Claro, en realidad quien dio la orden y permitió que se haga eso era Abascal. No había
piedra que no se moviera si el virrey no daba la autorización. Unanue fue un factor muy importante para la creación de ese hospital, fue uno de los gestores. Él tiene tres épocas en su vida: la de educador, después de la de diplomático, político, era amigo de los virreyes, pero también complotaba. Después es ministro de Hacienda de San Martín y después es ministro de Hacienda de Bolívar. Y por último se dedica a la vida de hacendado en San Juan de Arona, Cañete, una enorme hacienda con 400 esclavos. Él trató de colocar un currículum de estudios muy moderno. Ustedes lo ven, que van a enseñar ahí matemáticas, astronomía, etcétera, etcétera. Pero en esos años, con ese ambiente político, social, era difícil enseñar todo eso, aparte que no había profesores suficientes para que enseñen esa materia. Esa fue una buena intención. Este es el escudo de San Fernando, es un sol radiante, una corona. En 1815 le dieron el carácter de real. San Fernando en honor a Fernando de Abascal, no a Fernando VII. Están cruzados ahí la vara de Esculapio con su serpiente y una antorcha de la iluminación. Sobre el libro, el conocimiento. La cinta dice Salud e Ilustración Peruana. Y le ponen una lima. El dibujante que hizo esto pensó que lima tenía que ver con la fruta. Bueno, ahí hay una lima. La lima, la fruta lima esa la trajeron los españoles y en realidad es una fruta del Asia que a España la llevaron los árabes y los españoles la trajeron aquí, ¿no? Pero ahí tienen esa curiosidad. Hubo algunos médicos notables como Peset, que también participaron en la gesta de la independencia, como Gregorio Paredes, que también formó parte del Congreso Constituyente. Él fue uno de los creadores del escudo nacional, o como Santiago Tábara, que también formó parte político de carrera, fue el primer director del Archivo General de la Nación. Nicolás Alcázar, joven médico que complotó, pensó tomar un navío para llevarlo al sur, fue develado su intento y fue colgado en la Plaza de Armas de Lima. Geraldino, farmacéutico, él fue el que proveyó de quinina al Ejército Libertador. Vamos a ver por qué. Este es el caso de José Manuel Valdés, era sambo, cirujano latino, un hombre muy culto, publicó mucho, bastante, poeta también, y quiso entrar a San Marcos, pero por su condición no podía admitirlo, porque para ingresar a la universidad se requería de la limpieza de sangre. Por ambos lados, materno tenía que tener sangre española. Se pide una dispensa al rey de España y el rey de España le da la dispensa y así él puede graduarse en San Marcos como médico. Ese libro lo pueden encontrar. El título es ostentoso, en realidad es más que de epidemias, habla de casos puntiformes, no hace ninguna estadística, ¿no? Él describe un caso de difteria, lo describe, pero ni siquiera menciona la rotina, parece que no lo conocía como tal. Esta es una junta de gobierno que ya lo vimos, ¿no? Y esta junta de gobierno son el germen para que se vayan revelando los diversos pelos y se vayan formando las incipientes repúblicas. Es así, por ejemplo, Colombia se va a declarar su independencia en 1810, ¿no? Argentina lo hace en 1816, Chile lo hace en el 18. Entonces, pero declarar las zonas independientes era declarativo, porque mientras existía un ejército realista muy poderoso, entonces no se podían sentir ellos independientes. Entonces, las Provincias Unidas de La Plata se declaran independientes, pero en 4 incursiones que hacen hacia el Alto Perú son derrotados por los realistas. Entonces, la única manera es, bueno, crucemos los Alpes, liberemos Chile y vamos al Perú. Y eso es lo que se hace. Es una empresa, pues, enorme. A través de 6 pasos cruza el Ejército Libertador. Una gran labor. Imagínense llegar por esos caminos angostos a los Andes, subir hasta 4.000 metros o más y luego bajar. 4.000 hombres de combate, hombres destinados
a carga, abastecimiento, 10.000 mulas, 1.600 caballos de combate, los cañones, todas las armas y reses para ser beneficiadas en el camino, ¿no? Y aquí el médico convencional no servía, tenía que haber una medicina de guerra, no había sanidad militar, todo se improvisaba en cierto modo. Tenía que ser un médico cirujano sobre todo y un montón de prácticos, ¿no? Se evaluaba a cada soldado, tenía que ser útil. Para ello el señor Sano era útil, ¿no? Se les alimentaba y se trataba de ver los factores climáticos, ¿no? El soroche, el frío, el viento seco. Se les vacunaba para la viruela, la única vacuna que ya había en esa época, y la vacuna antirrábica significaba, no vacuna, sino la medida antirrábica significaba matanza de perros. Entonces esa fue la gran tarea titánica que tuvo San Martín de llevar ese ejército a través de los Andes para evitar el congelamiento de los pies. Se ponían unos zapatos especiales gruesos de cuero, llamaban tamangos, ¿no? Se frotaban las caras con, yo no sé si será efectivo, pero con cebolla o con ajo para controlar los síntomas del soroche. Bueno, cruzan los Andes, luego de Chacabuco y Maipó, declaran libre Chile. Entonces dice, bueno, ahora falta el Perú. Después de varias tratativas, porque imagínense, toda empresa significa una gran inversión de dinero. Entonces, las Repúblicas Unidas de La Plata con Chile deciden enviar una expedición a libertar el Perú para asegurar su independencia. Y es así como se realiza la expedición libertadora, que demora 17 días en llegar desde Valparaíso hasta Paracas, ¿no? Desembarcan, fíjense, en Paracas, y luego se embarca usted la línea azul hasta Huacho. Y va a llegar a Lima, San Martín va a llegar a Lima sin ninguna batalla, ¿no? En cambio, ustedes, la línea verde, vienen, la línea de Bolívar, eran diversas batallas, todas ellas muy sangrientas, y en un periodo dado, Bolívar había declarado guerra a muerte a todos los españoles, los saqueaban sus pertenencias, los mataban, ¿no? Tuvo que pararse eso por la forma como estaba conduciendo la guerra. Pero San Martín llega a Lima sin haber tenido una verdadera batalla, ¿no? Llega a Lima, pasa primero a Huacho, y de Huacho el ejército libertador se estaciona en la margen derecha del río Guaira. De Lima sale el ejército realista hacia el norte y acampa en Anapuque. Anapuque es lo que ahora es los Olivos, es toda una pampa cenagosa que iba pues hasta el aeropuerto y cerca del río Chillón. Y en aquella época estamos hablando nosotros de noviembre de 1820, y en aquella época toda la costa peruana era malabiógena. Entonces comenzaron las tercianas entre ambos ejércitos, ¿no? Esta es una carta de San Martín, habla de las tercianas, incluso él dice, no tengo el tratamiento, habla del cremor tartárico, producía diarrea, o sea, si alguien estaba con fiebre, escalofrío, le daban el cremor para darle diarrea, es la medicina humoral, ¿no? Pero dice, teníamos encontrado quina. Bueno, después les llegó la quina, Geraldino, entre otros enviaron quina y controlaban las tercianas. Por supuesto que otros hacían otras enfermedades. Ustedes se imaginan 5.000 personas acampadas, cómo eran los servicios higiénicos, cómo era la alimentación, cómo era el tratamiento de las aguas. Entonces las diarreas estaban a las horas del día, las fiebres, y aquí encima las tercianas, ¿no? Ahora el ejército se van a reponer, por eso es que la lucha va a continuar, ¿no? Era la única enfermedad tratable en ese entonces. El 6 de julio abandona Lima el ejército realista y entra, en la noche del 13 de julio, entra San Martín a Lima. San Martín no tenía ningún derecho legal de decir ustedes son libres. Por eso es que le pide al ayuntamiento, le dice, tienen ustedes que pronunciarse, no tiene que venir de ustedes. Es en ese sentido que se hizo la carta que se leyó anteriormente, ¿no? Él declara la libertad del Perú y
Esto se repite, este es en la Plaza de Armas y se repite en la Plaza de la Merced. Era más grande de lo que ahora pues hay construcciones, pero había una plaza frente a la iglesia de la Merced. Luego en la Plaza de la Caridad, lo que era en la Plaza del Congreso, y la otra es en la Plaza de Santana, donde la Plaza Raimón y la Plaza Italia. Eran las plazas donde se leía el bando de los nuevos reyes, ¿no? Cada vez que ascendía al poder un nuevo rey, se leía un bando ahí. Entonces el domingo bando se declaró la independencia del Perú. La independencia fue declarativa, pues, porque el indio siguió pagando tributo, hasta recién dejaron de pagar los tributos en 1895, ¿no? Ya no le llamaban tributo, le llamaban contribución. Y los esclavos siguieron siendo esclavos hasta 1854. Entonces, algo declarativo. La firmaron 339 personas. Ahí son los médicos que firmaron en negrita. Esto es el Tribunal del Propio Medicato también suscribe la independencia del Perú. Ahí firma de algunos médicos, de los médicos. San Martín instala el primer Congreso Constituyente y hay 8 médicos que forman parte de ese Congreso, ¿no? Como los médicos habían tenido gran participación en esta gesta, San Martín le cambia el nombre al Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando por Colegio de la Independencia. Así se va a llamar hasta 1856, en que pasa a llamarse Facultad de Medicina de Lima, siendo su primer decano Cayetano Heredia, y recién en 1861 retornaría a San Marcos, ¿no? El Colegio de la Independencia juró lealtad al Congreso Constituyente, ¿no? Se entrevista a San Martín con Bolívar, se de posición San Martín, los ejércitos independentistas, se mandan 2 expediciones al sur del Perú, las expediciones de intermedios que le llaman, para combatir al ejército rey, y son derrotadas. Entonces, pues, existía un gran temor de que nuevamente el ejército realista reconquiste Lima. Entonces llaman, el norte de Rivadero estaba en tratativas con los españoles, entonces llaman a Bolívar, y Bolívar viene con el ejército, ¿no? Y es así, se van a encontrar en Junín el 6 de agosto. En realidad, esto está mal, muy corta está la figura, pero se dice que fue una batalla a punta de sable, efectivamente, fue a 2 caballerías, sable y lanza, no hubo un solo disparo. Las heridas eran cortantes cuando era por el envés y contusa por el revés, ¿no? O si alguien era punzo penetrante, si era lanceado, ¿no? Bueno, se ganó esa batalla. Bolívar prácticamente no estuvo presente, estaba con el ejército 5 kilómetros atrás y se ganó esa batalla. La historia, en detalle, ustedes probablemente la conocen, ¿no? Pero fue así como ocurrió. Entonces, pero todavía existía buena parte del ejército realista. Y ocurre que en el Alto Perú el general realista de la Nieta se rebela. Entonces el virrey manda al general Valdés con una división de 5.000 hombres a develar esa rebelión. Y el ejército tenía que estar en desventaja. Pero aún así deciden pues dar frente y ocurre el encuentro de los ejércitos en la Pampa de Ayacucho. En esa época pues se movían por escuadrones, ¿no? Había que tener mucho conocimiento del terreno, ver qué momento era propicio la avanzada de uno, la avanzada del otro, ¿no? Había artillería, había que estar recortada de esta forma, la artillería lanzaba unas bolas de acero, de hierro, perdón, de 10-12 centímetros. Entonces imagínense ustedes sobre una formación que caiga esa bola, se llevaba, mataba a algunos cuantos de encuentro y hasta el tercer bote se iba rompiendo piernas, ¿no? Y por eso es que ellos tenían que buscar el terreno, porque si la bola caía en terreno fangoso no daba bote, era una desventaja.
como había como 6, 8, 10 personas que trataban un solo cañón, porque había que, ahora le voy a decir por qué, estos eran los uniformes muy coloridos, sable, rifle, pistola, los de caballería, lanza, sable, uniformes coloridos. Fíjense, el fusil pesaba más o menos 4,5 kilos, la bayoneta medio kilo, la altura total era 2 metros. La carga era por Adam carga, es decir, se colocaba, primero se limpiaba, luego se colocaba la pólvora con la baqueta, se taqueaba bien, se ponía un papel y luego la bala, que era esférica, de plomo, alrededor de 10-12 milímetros. Luego tenía que echar pólvora fina en la parte, se me va el nombre, una especie de una cápsula que tenía, la pólvora fina, luego se jalaba el gatillo y al percutir caía sobre un pedernal y producía una chispa, y esta chispa estaba en comunicación con la cámara de pólvora y ocurría la explosión. El cañón tenía el alma, o sea, la parte interna era lisa. Posteriormente aparecieron las espiraladas, ¿no?, que le daba mayor velocidad y mayor eficacia. Fíjense todo ese procedimiento que tenía que hacer y disparar. La efectividad a 100 metros era menos del 5%, a 50 metros 30%. Entonces, ¿pero qué? Pero el enemigo también disparaba y el enemigo se acercaba, ¿no? Y además el terreno, pues, a veces era anfractuoso. Entonces, a lo mucho podían hacer 1 o 2 disparos porque ya lo tenían al enemigo cerca, cargando con bayoneta calada, y venía la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, ustedes se imaginan una bala de plomo que ingresa arrastrando la casaca con tierra, ¿no? Producía heridas contusas o contusos penetrantes graves. Era un problema cuando caía en la cabeza, en la cara, ¿no? Y luego venía el combate cuerpo a cuerpo con heridas punzas penetrantes por bayoneta o por contusas por la culata, ¿no? En las guerras napoleónicas ya existía este recurso que eran las ambulancias. Esa la inventó un médico Larry de las fuerzas napoleónicas, y ya como las batallas duraban horas y incluso se continuaba al día siguiente, eso permitía que vayan a recoger a los enfermos. Generalmente recogían aquellos que podían ser recuperables, ¿no? Igual sucedía con los barcos de guerra, estaban bien artillados, había una enfermería para asistir a los heridos. Este es un maletín, digamos, que hacía un médico de guerra: limpiaba heridas, ligaba arterias y cortaba miembros, porque si no lo cortaba, esa herida infectada se iba a gangrenar en los próximos días y se iba a morir. Entonces las amputaciones estaban a la orden del día luego de la batalla. A los heridos los llevaban a los hospitales de sangre, que estaban en la parte posterior, para poder atenderlos, tienda de campaña. O lo llevaban a los pueblos cercanos, veían en las iglesias, en aquellos sitios donde había espacio libre, porque no había hospitales, ni tantos hospitales, ni hospitales militares. Entonces ocupaban los espacios libres, techados, y para depositar ahí a los enfermos. Muchos se recuperaban y muchos también se morían, ¿no? Entonces el Ejército Libertador padeció, pues, un clima adverso, nutrición inadecuada, infecciones, traumatismos, heridas de guerra. Terminó la capitulación de Ayacucho y el general Rodil, que se había recluido con su ejército en el Real Felipe, desconoció la capitulación, fue sitiado, se lanzaron miles de balas, de bombas, y no salían los sitiados, y si los sitiados querían huir, le disparaban de uno o de otro lado, de uno por huir y el otro porque era del enemigo, ¿no? Y ahí acudió, aparte de los militares, acudió mucha gente notable.
el marqués de Torre Tagle con su familia, incluso había gente que iba con sus lacayos, porque eran realistas, ¿no? Por temor a sufrir represalias, fueron a recluirse ahí y se murieron de hambre. Están descritas las notas de escorbuto, todos conocían el escorbuto. En 1750 Lind demostró que el escorbuto se controlaba con cítricos, pero pasó 50 años para que la Armada Británica lo reconociera. Entonces ya los marineros se embarcaban con sus limas, ¿no? Pero ustedes se imaginan un viaje de 2, 3, 4 semanas en barco, con calor los cítricos se pudrían pues, en 3, 4, 5 días. Entonces era lo mismo que nada. Entonces ellos conocían el escorbuto. Y están descritos pues que ahí en este sitio se comieron a los caballos, a los perros, a las mulas, no había después qué comer, y mucha gente murió de hambre y murieron por escorbuto y por fiebre. Está descrito eso. Y el Bolívar en su memoria, que está publicada, ustedes ven que él habla, él cuenta, dice, de la fuerza efectiva, 3.000. Fíjense, él cuenta a sus soldados, la población civil no le interesa. Bajas 2.000 y tanto. O sea, se mueren 2/3 partes, ¿no? Y de esas 2/3 partes de enfermedades se muere la mayoría, ¿no? Entonces, después de 2 años de tratativas, Rodríguez se rinde, a que llegara las fuerzas españolas que nunca llegaron, se rinde, sale con honores y luego se fue a España, ¿no? Y es así, pero todavía demoraron, hubo algunos focos, por ejemplo, la isla de Chiloé pertenecía al virreinato del Perú. También poco después se repasa ya, pero se queda con Chile, ¿no? Y si no lo sabían, por ejemplo, en 1825, los iquichanos, los de Ayacucho, los indios, no reconocían la nueva república, porque era un problema para ellos. Antes podían ir a litigar ante las cortes contra los terratenientes, pero esta vez ahora los terratenientes eran autoridades. Y los iquichanos se rebelaron, incluso los húsares de Junín pelearon juntos con los iquichanos, porque vean las cosas tan complicadas, pero ya para 1825, 1826 prácticamente se consolida la nueva república, ¿no? Esta es para terminar, una pintura de Bolívar que él mismo la reconoce como la más cercana a lo que es él, así lo dijo en la pintura que le hizo Gil de Castro. Solamente he copiado la cara. Y él pierde peso, se siente muy mal, tose, y su cuadro clínico es una tuberculosis. Y eso está escrito, su médico lo publicó, ¿no? Al otro es una figura de él poco antes de morirse. Muere de tuberculosis. Cuando le hacen la necropsia, la descripción de esa necropsia es de tuberculosis. Como la enfermedad tiene un estigma, después han dicho que no, que era para coccidioides, que lo habían envenenado. Es tuberculosis, señores. Hay tuberculosis en toda parte del mundo y mucha gente notable murió de tuberculosis, ¿no? Molière escribió esto en esta obra, El enfermo imaginario. Con esto termino. Entonces los médicos, según vos, no saben nada. Nada, hermano mío. Solo saben casi todos las bellas letras, saben hablar bien el latín, saben el nombre griego de todas las enfermedades y las definen y las clasifican, pero curarla es precisamente lo que no saben. Yo aprendería ahí nomás, en vez de latín podría inglés, ¿no? No, porque hay que ser modestos, hemos avanzado mucho en el conocimiento. Mire, esto recién cambiaría hacia 1868, cuando se descubre que los microbios producen enfermedades. Pasaron 200 años, esto seguía vigente desde que Molière lo escribió, ¿no? Es cierto que ahora conocemos la etiología, los mecanismos cómo se producen muchas enfermedades, pero la gran mayoría de ellas las controlamos. ¿Qué curamos? Algunas quirúrgicas, algunas infecciosas, algunos cánceres diagnosticados oportunamente, pero la gran mayoría de enfermedades controlamos, ¿no? Por eso yo siempre digo a los alumnos hay que ser modestos, no curamos poco.
aliviamos muchas veces y sobre todo, alguien me dijo, siempre hay que reconfortar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Pamo. A continuación, palabras del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número, doctor Gustavo González Rengifo. Muy buenas noches, señores, distinguidas autoridades de la mesa, señor decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, señor viceministro de Salud Pública, doctor Peña, los miembros de la directiva de la Academia Nacional de Medicina, vicepresidente y secretario permanente, señores académicos, asociados de número, eméritos, honorarios correspondientes, señores autoridades de la Academia Peruana de Cirugía, presidente que nos acompaña, la vicepresidenta, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, representante del Ministerio de Educación, presidente del Instituto Nacional de Salud, autoridades distinguidas, el representante del Consejo Regional de Lima, que nos acompaña en representación de la decana, distinguidos autoridades, colegas, discípulos, familias. Es muy grato formar parte de esta ceremonia solemne que tiene la Academia Nacional de Medicina desde su fundación en 1888. Cada año se distingue y se celebra la independencia del Perú, porque constituye un acto de liberación de un yugo, y así como la Academia Nacional de Medicina también se forma a través de un acto de liberación, a través de unas fuerzas dictatoriales que se establecían en la Universidad de San Marcos. Igualmente esto representa la libertad, por eso que si ustedes ven el logo de la Academia Nacional de Medicina figura el año 1854, a pesar de que fue fundada en 1888, el 2 de noviembre. Y ese número es particularmente importante porque representa la fundación de la Academia Libre de Medicina, o del Colegio de Lima, con el cual se nutre la Academia de Medicina, y es a partir de esa égida que representa la formación de nuestra academia. Ya han pasado 124 años, 126 años de la fundación, y año a año celebramos esta independencia. Muchas veces decimos, no sé si realmente somos o no independientes. Hubo hace algunos años una presentación también en una sesión solemne sobre si realmente somos independientes o no. Pero lo que se ha mencionado refleja esa voluntad de los ciudadanos o los habitantes de nuestro país por salir adelante dentro de un concepto de libertad. Y es por lo cual todos luchamos, la libertad y la igualdad. Los médicos han formado parte de las luchas independentistas, han formado parte a través de la historia de la academia de muchos actos heroicos, y el último ustedes pueden recordar es la pandemia de la COVID-19, donde más de 500 de nuestros hermanos médicos fallecieron por esta enfermedad. Entonces creemos que estamos forjados de ese espíritu heroico de lucha, de guerra constante, ya sea con un enemigo visible o un enemigo invisible. La academia, a través del último año, ha desarrollado una intensa actividad a través de sus comités permanentes.
Estos comités permanentes se reúnen semanalmente para hacer sus programas, sus presentaciones y culminar en resultados que puedan significar un bien para la sociedad. Es decir, la Academia Nacional de Medicina se debe a la sociedad, no a personas, no a instituciones, a la sociedad. Y por ello creemos que el rol que están cumpliendo cada uno de los académicos es bastante loable. Recientemente se ha aprobado en la Junta Directiva crear un comité permanente de relaciones institucionales, nacionales e internacionales que permita que todos los académicos de provincias, los académicos correspondientes que están en el extranjero, puedan generar un espacio de diálogo y discusión de temas y además que nos permita desarrollar actividades con otras academias e instituciones en el extranjero. Una de las primeras, y que debemos agradecer al doctor Patrick Wagner, académico emérito, es la interacción que estamos teniendo con la Academia Francesa de Medicina. Esto también nos permite decir que el próximo año vamos a tener una reunión muy importante porque se celebran 100 años de que Carlos Monge Medrano, académico de la Academia Nacional de Medicina, presentara el primer caso de mal de montaña crónico al mundo. Posteriormente, ya el año 29, cuando lo presenta en París, recibe el epónimo, la enfermedad de Monge. Lo que revela, pues, la capacidad de nuestros médicos de forjar ciencia aún en las situaciones más difíciles. Se ha desarrollado toda una escuela de medicina y biología de altura que ha significado un logro espectacular frente al mundo. Y creemos que la Academia debe celebrar esto como tema principal en su próximo Congreso Bienal, que se desarrollará el 2025. Es importante ahí también mencionar que vamos a tener la presencia de una delegación francesa que está desarrollando un proyecto con investigadores peruanos, lo que se llama la misión de la Rinconada, los estudios sobre anemia en niños hasta poblaciones de la ciudad más alta del mundo, que es la Rinconada en Puno. Es evidente, pues, que la contribución peruana, que debe ir desde la investigación básica, la clínica, la epidemiológica, y que se traslada a política de salud, debe ser fundamental, particularmente en este tipo de enfermedades que competen a poblaciones como la nuestra. Cuando los franceses han desarrollado en el siglo XIX su estudio sobre altura, ellos lo hacían más pensando en estas exposiciones agudas, porque son ellos muy pronos a trabajar en el alpinismo y montañismo, que durante muchos años ha sido un deporte muy importante para ellos. Y era importante estudiar el impacto que tenía la hipoxia sobre los seres humanos que ascendían a alturas tan grandes. Pero es tan importante también pensar que la hipoxia nos enseña muchos modelos de adaptación y evolución. Alguien se preguntaba por qué se ha diseñado un organismo como el feto que tenga que vivir en las condiciones probablemente más terribles que pueda ocurrir para un ser humano. Vivir como si estuviese en el monte Everest a 8.000 metros de altura. ¿Se imaginan que uno de ustedes estuviese viviendo 9 meses en el monte Everest? Sería muy difícil. Pero ese organismo, fíjese cómo se ha adaptado, generando mayor hemoglobina y hemoglobina de alta afinidad para permitir que no se agote la hemoglobina de la gestante y el niño pueda satisfacer sus necesidades de oxígeno. ¿Y por qué evolutivamente es importante? Porque el niño que nace necesita de hierro. Su hemoglobina con la que nace es una hemoglobina F,
18 gramos de hemoglobina. Cuando nace ya no lo necesita, solo necesita a los 5 años 11 o 12 gramos, o sea, sobran 6 gramos de hemoglobina, con una cantidad importante de hierro. Ese hierro no se excreta, el organismo de los mamíferos no excreta en hierro, porque el hierro es fundamental para la vida, pero también su exceso es dañino. Ese hierro lo usan los microorganismos para sobrevivir, y se imaginan un niño expuesto a alto hierro, es darle un alimento a los microorganismos que lo pueden atacar. Por eso la leche materna tiene pequeña cantidad de hierro, porque es lo único que necesita el niño para suplir sus necesidades diarias, que es más o menos 0.4 miligramos por día, para el crecimiento y para las pérdidas diarias que tienen. Entonces, es un diseño perfecto, y nosotros, al contrario, tratamos de alimentar a las bacterias dándole hierro al niño de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, sin tener presente cuánto daño podemos estar haciendo. Creo que la academia está cumpliendo un rol importante. El próximo agosto vamos a tener las jornadas regionales en Trujillo. El comité organizador de estas jornadas ha tomado muy en serio este trabajo, y todos los martes a las 9, 10 de la noche se reúnen por vía Zoom para discutir los avances de esta organización, a lo cual yo los felicito. Espero pues que estas fiestas patrias sean de mucha felicidad, mucho goce para ustedes en lo personal y en lo familiar, y que represente nuestro compromiso con el país, pensando en que nos debemos al 100% a nuestra sociedad. Muchas gracias. Señores y señoras, nos place invitarlos a las actividades institucionales siguientes. Sábado 20 de julio, tertulia académica, expositor académico de número, Renato Alarcón. Él es médico psiquiatra, trabaja en la Clínica Mayo, en los Estados Unidos, y también es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema de esta tertulia es arte y psicopatología. La hora 11 de la mañana, se transmitirá vía Zoom. Sábado 24 de agosto, tertulia académica. El expositor es el doctor Osvaldo Segarra Rojas. El tema, la calidad de la educación y el desarrollo humano. La hora 11 de la mañana se transmitirá vía Zoom de la Academia Nacional de Medicina. Luego vienen las jornadas nacionales de la Academia Nacional de Medicina en la ciudad de Trujillo. Corresponde a las 5ª Jornadas Científicas Regionales, viernes 30 y sábado 31 de agosto. Lugar, la ciudad de Trujillo, en el auditorium del Colegio Médico de la ciudad de Trujillo. Las inscripciones se pueden realizar en la página web de la Academia. Señoras y señores, ha concluido el programa de esta ceremonia. Invito al señor presidente de la Academia a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Distinguida concurrencia, agradecemos su presencia y los invitamos al cóctel que se servirá en el salón adjunto. Con su venia, señor presidente y miembros de la mesa de honor, los invitamos para la foto protocolar. Buenas noches.